El libro de Apocalipsis, tan misterioso como es la revelación que Dios le dio al apóstol Juan precisamente para hablarnos de eso, a lo cual apuntamos, a la eternidad. Y por eso hay tantas imágenes que nos presenta ese libro que son como tan difíciles de entender, porque como les he dicho en otras ocasiones, ¿cómo tú puedes describir lo indescriptible? ¿Cómo tú puedes en palabras, en castellano, en español o en cualquier otro idioma terrenal poder describir algo celestial? Hay cosas que simplemente las palabras no son suficientes, y las palabras que utilizó el apóstol Juan de momento nos suenan como que ¿what? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? No comprendo. Nuevamente, que eso alimente tu curiosidad por querer saber más y buscar más de la palabra del Señor. Pero el libro de Apocalipsis comienza, y lo voy a leer cada una de estas entradas de esta serie. Lo voy a leer porque el capítulo 1, verso 3 nos dice la razón central por la cual conviene, por la cual debemos, por la cual es bueno que nosotros nos adentremos en esto. Dice Apocalipsis 1:3, y leo Nueva Traducción Viviente, y dice: Dios bendice al que lee a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Ahí está la iglesia. Al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Amén. Hay cosas, y lo hemos mencionado, pero repaso, es bueno repasar esto, tenerlo en el lóbulo frontal, tenerlo aquí en donde tomas las decisiones, donde tienes el tiempo presente. ¿Qué hay diferencia de otro tiempo versus ahora? Que el evangelio de Jesucristo, el mensaje de Jesús, no había llegado a los confines de la tierra como ha llegado hoy. ¡Wow! Estamos viviendo los tiempos postreros, sin lugar a duda. Y por eso es que el Señor le habla a su iglesia, que nos incluye a nosotros. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, parte de su iglesia, para que nos preparemos para su regreso. Y ahí en los primeros capítulos de Apocalipsis, el Señor le habla, Jesús le escribe una carta, digamos, le envió un mensaje a las 7 iglesias que estaban funcionando en ese tiempo. La primera iglesia, repasamos, la primera iglesia fue la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, y el mensaje central hacia la iglesia de Éfeso es que has perdido o tienes que regresar a tu primer amor. Ese es el mensaje central hacia la iglesia de Éfeso. Después, la semana pasada hablamos de la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna, Dios le habla sobre un concepto que muchas veces nosotros tenemos la idea de que queremos simplemente obviar, rechazar. No existe, y es el sufrimiento. El Señor le habla a la iglesia de Esmirna sobre el sufrimiento, y el sufrimiento no es algo que necesariamente nosotros tenemos que rechazar, porque si lo pasamos en Cristo, el sufrimiento nos hace parecernos más a Cristo. Participamos, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, participamos, y dice Pedro también, de los sufrimientos de Cristo cuando caminamos en su propósito, pero pasamos diferentes vicisitudes que inevitablemente pasaremos en esta tierra. Y hoy nos toca discutir el mensaje de la siguiente iglesia, tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, ve conmigo a ese pasaje que está en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y dice así, voy a leer en Nueva Traducción Viviente también, esa es mi versión favorita de la Biblia. No es que es la única, no es que las otras no funcionan, pero esa es una que me gusta mucho estudiar, estudio otras también. Desde el verso 12 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Verso 13 dice: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Ay, santo, yo ahí no sé cómo está el real estate ahí, pero yo no quiero vivir en la ciudad de Satanás. Como lo llama el Señor ahí, ¿no? Directamente. O sea, vemos que primero que nada el Señor está resaltando las cosas que ellos están pasando. No es que Dios lo está ignorando. Verso 14 dice: pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Cuando el Señor dice esto, y se lo dice a diferentes iglesias, siempre que leo esta expresión,
me da como con un poco de escalofrío, porque escuchar al creador de todas las cosas, al alfa y al omega, al principio y al fin, decirme, tengo una queja en contra tuya. Así como que trágame tierra, ¿no? ¿Cuál es la queja que tienes en contra mía? Y así aquí el Señor le dice a la iglesia, toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, era una enseñanza equivocada, que les enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Mira para allá, les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas, se menciona mucho en el Apocalipsis, también una falsa doctrina, que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ok, es como que no hay problema. Verso 17, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Cada uno de estos mensajes termina de esa misma manera. Termina de esa manera, dice, todo el que tenga oídos, que oiga. Porque hay muchos que tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. ¿Ok? Tienen narices. Sería como raro, ¿no huelen? O sea, conciencias cauterizadas, dice la Biblia. No estamos entendiendo, no está llegando el mensaje. Está llegando las palabras, pero el mensaje no llega, ¿no? Lo que le dice a todas las iglesias, a todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. ¿Cómo? ¿Ves? Estas son las cosas súper interesantes del Apocalipsis. A mí me gusta. Dice, ¿cómo es que eso es un nombre, Señor? Que tú tienes para mí un nombre que nadie más entiende nada más que yo. ¿Cómo es eso? Precisamente es que cuando nosotros lleguemos a la manifestación de nuestro cuerpo renovado, hay cosas que vamos a entender que ahora mismo tú y yo no entendemos. Hay cosas que nosotros vamos a percibir que tú y yo ahora mismo nuestra mente no está a su capacidad total. Hemos mencionado en otras ocasiones que incluso a nivel biológico eso se ha estudiado, que el cerebro humano no funciona a capacidad total. Entonces, ¿cómo sería esa capacidad total del ser humano? Pues yo me inclino a pensar que ese es el cuerpo renovado. Que así fue que Dios creó al principio a Adán y Eva. Y el pecado distorsionó eso y por lo tanto disminuyó nuestra capacidad de entender las cosas. El pecado lo hizo. Primeramente, Dios no está ajeno a las complicaciones y los retos de nuestro entorno. Ven que le dice a la iglesia, oye, sé que has pasado por esto. Las cosas que tú estás experimentando, que tú estás enfrentando, que tú estás viviendo, no pasan por alto delante de Dios. Eso no pasa por alto delante de Dios. La semana pasada hablamos de eso mismo, del sufrimiento. Eso no pasa por alto delante de Dios. Dios lo ve. Y no solamente lo ve, ¿sabes qué? A Dios no lo toma por sorpresa. A nosotros nos toman por sorpresa las cosas que vivimos en este mundo. ¡Wow! Todo esto, ¡wow! Mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando. ¿Qué nosotros hacemos en mientras tanto? ¿Ignoramos de estas cosas? ¿Nos hacemos de oídos sordos? Como dice ahí, bla, 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 no quiero escuchar nada. ¿Esa será la respuesta? No, la respuesta no es esa. La respuesta es apuntar a lo más alto. Saber que nuestra esperanza está en el reino de los cielos. Está allá arriba. Está allá arriba. ¿Pero a Dios le sorprende esa movida de esta semana? No. Nada toma a Dios por sorpresa. Él es el Dios eterno. Él vive fuera del tiempo que a nosotros nos limita. A Él no lo limita. Le dio omnipresente, omnisciente. Pero nos dice que hay recompensa para los que se mantienen fieles. Habla de la lealtad. Dice, en medio de todas esas cosas, si tú te mantienes firme, al final te voy a dar, habló en otros versos, te voy a dar una corona. Que no es una corona física. Todos no estamos hablando de esto, estamos hablando de cosas espirituales. ¿Qué? Dice, te voy a dar un nombre nuevo. ¿Qué significa un nombre nuevo? En la Biblia, ¿qué significaba nombre? ¿Sabes qué significa nombre? Propósito. Cuando Jesús llamaba a alguien, cuando le cambió el nombre a
de Simón a Pedro, dice, ahí hay un propósito. De Saulo a Pablo, ahí hay un propósito, hay una asignación, hay una intención, un encargo, que Dios, algo de Dios que viene hacia uno. Eso es recompensa. Entonces habla así de esa manera. Hay recompensa por esa lealtad, por esa fidelidad. Pero es de suma importancia prestar atención a lo que el Señor nos señala. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Nuestra mirada es muy limitada. ¿Qué va a suceder? Yo no sé. Dios sí sabe. Yo lo que quiero estar es apuntando a la dirección correcta. Siempre, ese ha sido en estos 5 años que nosotros llevamos aquí, que Wanda y yo llevamos aquí en Texas. Esa ha sido una frase que ha estado con nosotros en nuestro caminar con el Señor. Señor, yo no sé los detalles de mi futuro, pero siempre quiero estar apuntando en la dirección correcta. Quiero estar apuntando en la dirección correcta. Él ve más allá de lo que podemos ver. Entonces, el señalamiento o la queja en contra de la iglesia de Pérgamo tiene que ver con este tema que lo han escuchado muchas veces, y es el tema de la tolerancia. La iglesia de Éfeso le habló sobre el primer amor. La iglesia de Esmirna le habló sobre el sufrimiento. A la iglesia de Pérgamo le habla sobre la tolerancia. Que mucho se habla de tolerancia hoy en día, ¿no? Hay talleres de tolerancia en las empresas. Hay campañas de tolerancia. ¿Qué el Señor nos tendrá que decir sobre la tolerancia? Este es un término que se promueve mucho en nuestro tiempo. ¿Y tú sabes qué? Que se presenta como algo netamente bueno. Ojo. Yo estoy leyendo un libro ahora, lo termino esta noche. Y estoy leyendo un libro que habla sobre la educación y los cambios de educación aquí en Estados Unidos y en el mundo, pero específicamente aquí en Estados Unidos. Cómo se sustituyó el propósito central de la educación aquí en este país, que ¿sabes cuál era desde el principio? El estudiar la Biblia y aprender a caminar con Dios. Esa era la intención, ese era el plan. Y ese plan cambió, no en los 60, ese plan cambió al final del siglo XIX, como en 1890, por allá. Cambió. Y hay unas figuras ahí que tuvieron mucho que ver con eso, incluso unas que se toman como netamente positivas y no lo son. Y uno de los cambios grandes que utilizaron fue el introducir el concepto de valores, los cuales los valores suena bien, ¿no? Buenos valores. ¿A quién le enseñaron eso en la escuela? Buenos valores. A tener valores de esto, valores de caridad, valor de servicio, valor de esto, de lo otro. Pero eso fue un cambio porque antes de que existiera la filosofía de los valores, se apuntaba, cuando había un sistema que apuntaba a Dios, apuntaba a algo más grande que se llama virtud. ¿Okay? Los valores es algo netamente humano, pero la virtud es algo que necesariamente apunta a Dios. El ser humano no puede ser virtuoso en sí mismo, tiene que apuntar hacia lo sobrenatural. Por eso es que ustedes ven que aún los artistas de otro tiempo apuntaban hacia lo trascendente, hacia algo más allá que ellos mismos. Sin embargo, ahora se consumen hacia ellos mismos. Entonces los valores se presentan como netamente positivos. Ojo, porque muchas veces son un sustituto menor de lo que es la virtud. Vamos a ver sobre eso. Se presenta la tolerancia como netamente positivo y confundimos esos valores humanistas, lo confundimos con algo que nos presenta la palabra. ¿Tú sabes cuando la palabra nos habla de virtud? ¿Cómo lo resume la palabra? Se llama el fruto del Espíritu. Eso es lo que se llama. El fruto del Espíritu es mucho más allá que un valor que te enseñan en la escuela de este tiempo. ¿Okay? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ve a Gálatas 5:22. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos 9. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Significa que eso va por encima de cualquier otra cosa. Por encima de cualquier otra cosa. Esos 9, que es el fruto del Espíritu. Ojo, decía, eso no es que yo agarro este y dejo este otro.
Dice, ay no, amor, pero paciencia no. El paciencia no me lo dé. Yo amor sí. Ojo, porque es el fruto del Espíritu. Todas estas cosas son parte de lo mismo. ¿Ok? Es todo o nada. Claro, en nuestra vida a nivel individual sabemos que hay áreas que nosotros podemos ver que Dios tiene que desarrollar. Claro que sí. ¿Cómo lo dice Nueva Traducción Viviente? Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es. ¿Viste que dice es, no dice son? Ojo con eso. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y, el más difícil de todos, control propio. Dominio propio, control propio. Ese fruto está... esa góndola está vacía muchas veces en nuestra vida, ¿no? Qué difícil. No existen leyes contra estas cosas. ¿Sabes qué? Que la tolerancia, aunque suena bonito, ¿está incluido dentro del fruto del Espíritu? No. No está incluido dentro del fruto del Espíritu. Suena muy bonito, pero no está incluido porque, ojo, no es netamente o necesariamente o absolutamente bueno. Aquí Dios le está haciendo una advertencia a esa iglesia. Y le está diciendo, ustedes tienen un problema y su problema es que están tolerando cosas que no deberían tolerar. Cosas que no deberían tolerar. Porque mira, la tolerancia por definición es respeto a ideas, a estilos de vida, opiniones, etc. Diferentes a las mías, ¿no? Diferentes a las mías. Pero ¿qué pasa? Si yo digo, ok, pero suena bien, yo tengo que respetar a otros, pero respeto por definición es veneración, acatamiento, obediencia, sumisión, estima, aprecio, admiración. Entonces, todas esas cosas yo las puedo aplicar a todo el mundo. Ojo, no. Ojo, no. Significa que la tolerancia no es un absoluto y yo tengo que tener cuenta de a dónde la estoy aplicando. No significa que voy a dejar de aplicar el amor, no significa que voy a dejar de aplicar la paciencia, que es el fruto del Espíritu. Es porque se confunden. Dice, no, pero si tú eres paciente, no es lo mismo. Ser paciente, ser incluso, hay gentileza. Yo trato a alguien con gentileza que piensa diferente a mí, pero yo le soy claro que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. El contraste con las ideas de la cual este mundo me dice que yo debo tolerar, porque ahí comienza todo. Todo comenzó, nosotros, los cambios sociales tan drásticos que hemos vivido. Lo que pasa es que nosotros vivimos un mundo muy acelerado. Oye bien, nosotros vivimos un mundo demasiado acelerado. Pero tan cerca como hace 20 años atrás, casi nadie tenía un teléfono inteligente. Y sin embargo ahora es hasta en la medio de la selva amazónica. Tienen. Entonces nosotros de momento decimos, pero y pensamos, ya se nos hace hasta difícil entender la vida sin esas cosas. Estos días repasaba estadísticas de depresión y ansiedad aquí en Estados Unidos en menores de edad. Adivina con qué coinciden. Te voy a dar un intento nada más. Una opción. Coincide con la era del internet y los teléfonos inteligentes. Se ha disparado la depresión y la ansiedad. Y lo peor de todo es que se ha normalizado. Se ha normalizado. La película nueva que viene ahora que solía ser mi película favorita de Disney, mira. Te voy a hablar de eso ya mismo. Pero solía ser mi película favorita de Disney, que era Inside Out. Me gusta esa película. Me gusta, porque mi preparación inicial, mi primer grado es en psicología, y me gusta mucho cómo ellos lograron personificar ciertas emociones del ser humano. Me parece súper interesante cómo hicieron eso, muy ingenioso, ¿no? En la nueva versión que va a salir en un mes, va a salir Inside Out 2, introdujeron un personaje
es el personaje de la ansiedad. Lo ponen como un componente central de la vida del ser humano, de un menor de edad, de un adolescente. Lo ponen como un componente central. Que el ser humano siente ansiedad. Claro que sí que siente ansiedad, pero eso no es, yo me niego, yo rechazo el que para mí y para los míos eso sea un eje central de mi vida, que mi vida sea definida por la ansiedad, que mi vida sea controlada por la ansiedad. Nosotros podemos experimentar momentos de ansiedad, pero yo no soy una persona ansiosa. Yo soy una persona que de momento hay momentos que paso por momentos de ansiedad, y eso es una gran diferencia. Esa no es mi identidad. Eso no es un eje central en mi vida. Y lo toman como algo normalizado. ¿Ok? Cuando tú ves la cantidad de personas, menores y adultos, que en este país y a nivel mundial, pero especialmente en este país, están completamente dependientes a fármacos psicotrópicos, o sea, que son antidepresivos, es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. Terrible. Terrible. Y definitivamente tenemos que reaccionar sobre eso. Porque las ideas no son mías. El contraste de ideas no son mis ideas. Yo no estoy diciendo, es que yo tengo, la diferencia de ideas que tengo con esta persona que me están pidiendo tolerancia, es que él tiene una idea y yo tengo otra idea. Esta persona tiene una idea y mi idea es contraria. Yo no estoy hablando de defender mis ideas, estoy hablando de defender las ideas de Dios. Dice la palabra en Salmo 5, del 4 al 5, búscalo. Salmo capítulo 5, versos 4 al 5, dice: oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes, ¿qué dice? Tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Cuando decimos, y por eso es que tan categóricamente, yo digo aquí desde esta plataforma, digo tan categóricamente ciertas cosas, porque yo no estoy defendiendo mis ideas, estoy defendiendo las ideas de Dios. Cuando decimos desde esta plataforma que nosotros no nos hacemos partícipes de la celebración del orgullo, es porque ahí lo dice claramente que el orgullo no es de Dios. Como decía a un psicólogo pensador que escucho mucho, Jordan Peterson, decía, de todas las palabras que pudieron haber escogido la comunidad LGBT, ¿por qué escogieron la palabra orgullo? No, pero no se refieren a eso, pero esa fue la palabra que ustedes escogieron. Y si es la palabra que escogieron, tengo ojo, bandera. Eso es un pecado fundamental en el mundo espiritual. De hecho, es el pecado que sacó a Satanás del cielo, el orgullo. La religión tradicional lo llama un pecado capital. Pecado capital, el orgullo. ¿Cómo yo puedo tolerar el orgullo? No lo puedo tolerar porque Dios lo aborrece. Y si Dios lo aborrece, yo también tengo que aborrecerlo. Aborrezco la persona. No, ¿sabes qué? Dios no los aborrece porque el fruto del Espíritu es amor. Dios ama a la persona, aun cuando está sumida en su pecado y su orgullo. Pero no hay mayor acto de amor que rescatar a una persona de las garras del mismo infierno. Por eso, cuando hablamos de no tolerar cosas, hay cosas que yo simplemente no me voy a hacer partícipe. No voy a hacerlo. Es un error como creyente decir que yo tolero lo que Dios no tolera. Como le estaba diciendo, amar no es tolerar. Al contrario, alguien dice, no, pero si tú quieres tratar a alguien bien, pero ¿cómo? ¿En qué? Pero es que pensemos, ¿cómo es que tratar a alguien bien es afirmarle un delirio en su vida? Afirmar una mentira. Como decía Arjona, decía, una mentira que te haga feliz. ¿Se acuerdan? Esa canción la he escuchado. Vale más que una verdad que te amargue la vida. ¿Eso es de Dios? Claro que no. Eso es filosofía del mundo.
Gente, Dios no funciona así de esa manera. El amor tiene que estar amarrado de una cosa que se llama verdad. Verdad. Tiene que haber verdad. Y esto es precisamente lo que Dios le señaló a la iglesia de Pérgamo. En nuestra familia, nuestra familia, que está aquí, junto con mi esposa y mis hijas, nosotros hemos determinado en no hacernos partícipes y no darle ni un centavo de mi presupuesto a gente o a compañías que abiertamente han abrazado cosas que yo no corrijo, que Dios mismo señala. Y obviamente nosotros también no hacemos parte de eso. Nosotros, mira, crecimos, aquí están mis papás, te lo puedo decir, crecemos yendo de vacaciones a Disney. Teníamos esa bendición de que en Puerto Rico estamos cerca, hay muchos puertorriqueños en Florida, hay muchos, ¿verdad que sí que hay muchos? Iban a ver a Mickey y se quedaban. Y después se daban cuenta que ir de vacaciones no es lo mismo que vivir. Mickey cuesta caro. Nosotros, con todas esos cuentos, esas historias, que de hecho, el otro día hablaba a algunos de ustedes, que toda esa historia, la Cenicienta, la Sirenita, la Blancanieves, esos no son historias de Disney. Esos son fábulas clásicas que Disney adaptó a su animación, ¿no? O a sus historias. Hay muy pocas ideas originales que han tenido y las ideas originales son como las que le estaba contando. En el 2021 hacia el 2022, principio del 2022, se publicaron reuniones de esa compañía abiertamente, no solamente admitiendo, orgullosos de su agenda de adoctrinamiento hacia los niños. Orgullosos de eso. En ese momento yo dije, aquí se acabó. Ni un centavo mío van a tener. Ay, pero qué extremo, qué cosa, qué... Mira, ¿sabe lo que pasa? La gente en el otro extremo del espectro, la gente súper liberal, es bien consciente de esas cosas. Al revés, cuando alguien tiene un pensamiento súper liberal, porque tengo gente que conozco así, cuando hay una compañía, una persona, una organización que va en contra de lo que ellos afirman, hasta ahí se acabó. Firmes. Pero nosotros del lado nuestro, pro familia y todo demás, somos súper flojos con este tipo de cosas. Toleramos cosas que no debemos tolerar. Pero cuando ponemos la raya y decimos hasta aquí, y muchos de nosotros hemos hecho lo mismo, ¿qué sucede? Ahora mismo una compañía así de gigantesca está en la cuerda floja. Han perdido mucho dinero. Te doy otro ejemplo. El año pasado, y mi mamá sufrió un poquito de esto el año pasado. El año pasado llegó y yo le dije, te advierto una cosa, en mi casa le estoy haciendo boicot a Target. Total. ¿Por qué le estoy haciendo boicot a Target? Ay, pero qué sensible eres. No. Al contrario, No, ella no dijo eso. No, dirá la gente, ¿no? Dirá la gente. El año pasado, para esta campaña del mes de orgullo LGBT, ellos estaban no solamente promoviendo arcoíris y todo lo demás, que cada vez que yo veo el arcoíris, digo, el arcoíris era una promesa de Dios que se hizo después del diluvio, porque después del diluvio cambió la constitución de la atmósfera terrestre y antes no existía lluvia, pues, como existía lluvia ahora, entonces hay arcoíris entonces forma de esa manera. Y por eso es que nosotros tenemos arcoíris, porque es un movimiento que Dios hizo. Y lo apropiaron para algo como eso. No, me niego. Pero sin embargo, no era simplemente los arcoíris y demás. Tú sabes que estaban en la sección de niños, escucha bien, en la sección de niños con trajes, vestidos de baño diseñados para varones, escucha bien, si va a tratar de ser lo menos gráfico posible, para varones que quieren vestirse como nena, para que tuviera ciertos bolsillitos en la parte de adentro del vestido de baño, para que pudieran
esconder sus partecitas. Eso es lo que en inglés se llama un tuck-friendly bathing suit. Tuck significa eso mismo. Esconder de esa parte. Diseñado de esa manera. Target. En la sección de niños. Ellos dicen, ¿sabes qué? No lo tolero. Se acabó. Aquí. Se acabó. ¿Qué sucedió? Una compañía como Target, basada en Minneapolis, Minnesota, una de las ciudades más liberales de Estados Unidos, una compañía que ha sido abiertamente abrazando todas estas ideas de liberalismo, lo sintieron en su bolsillo. Y como lo sintieron en su bolsillo, ¿sabes qué? Este año, asómate por Target. Hay una que otra cosita, muy leve, porque tienen miedo de perder dinero. Porque al final, te voy a decir una cosa, estas compañías no son pro o contra nada. A esta gente no le importa nada. Ellos son pro solamente una cosa, ¿sabes qué? Dinero. Ah, tú eres pro dinero. Pues ¿sabes qué? Lo invierto en otro lado. No tolero lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque yo me creo el justiciero. No. Porque yo no voy a tolerar lo que Dios no tolera. El principio es el siguiente. Lo que toleras, no lo cambias. Lo que toleras, no lo cambias. Hace muchos años, en la iglesia de mis papás, muchos años atrás, recuerdo a alguien que mencionó esto. Y se nos quedó grabado. Lo que toleras, no lo cambias. Si yo tolero, mira esto, y ya estamos terminando. Si yo tolero la agenda, que es una agenda diabólica, gente, la ideología de género, y te puedo hablar hasta mañana acerca de esto, y si tienes interés en saber más, me siento contigo y te explico. Yo, al ser administrador de un colegio, yo me tengo que empapar de este material. Los últimos 2 años estuve estudiando profundamente este tema, profundamente, y te puedo decir que mi conclusión es que es la agenda más destructiva de nuestro tiempo, porque es una agenda que impulsa a los menores de edad a una población que tiene una ideación suicida de casi 40%. Mueve a los niños hacia eso. Terrible, terrible. La destrucción que ocurre eso, todo también ideológico por un lado y monetario por el otro. Si yo tolero la agenda diabólica de una compañía hacia mis hijos, le estoy dando entrada libre a eso a mi hogar. Si yo tolero que las escuelas y universidades que están sembrando en la mente de nuestros niños y jóvenes, y les tolero eso, dice, vamos a ver una continua decadencia social y moral. Es terrible lo que nosotros... Mira, estos días veía las ideas, ¿no? Las ideas en estas protestas pro-Palestina, ¿no? Hay una consigna que dicen desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar. Palestina va a ser libre, dicen en esa consigna. Y alguien fue preguntando a los que estaban gritando esa consigna, le dicen, ¿cuál río y cuál mar? ¿Y sabes qué? Nadie sabía cuál río y cuál mar. No sabían que es el río Jordán y es el mar Mediterráneo. Lo que significa que del río hasta el mar significa que no exista Israel más. Sacarlo del mapa. ¡Ah! Yo no sabía eso. ¿Para qué lo estás gritando? Si no sabes ni lo que estás afirmando. ¿Por qué? Porque estas son las ideologías que sembran en nuestra generación. Simplemente bla, 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 como cotorras. No hay pensamiento, no hay análisis, no hay nada. No lo tolero. Si yo tolero que organizaciones y gobernantes promuevan y hacen cosas en contra de Cristo y su iglesia, termino haciéndome cómplice de esa destrucción. Yo no lo tolero. No lo tolero. Si yo tolero las cosas en mi propia vida que no son de Dios, jamás las voy a cambiar.
Sabes que la tolerancia suena bonita, pero realmente, escucha bien, es un velo de engaño que esconde el conformismo y la inacción de aceptar en mi vida, en mi casa y en mi entorno aquello que no está de acuerdo con los principios eternos del reino de los cielos. Lo repito de eso nuevo. La tolerancia suena bonita, pero realmente es un velo de engaño que esconde el conformismo y la inacción de aceptar en mi vida, en mi casa y en mi entorno aquello que no está de acuerdo con los principios eternos del reino de los cielos. La tolerancia me lleva a la pasividad y termino aceptando las cosas que Dios no acepta. Lo que toleras, no lo cambias. Dios nos llama al cambio. Cambio de mentalidad, como dice en Romanos 12. Cambio de vida, como dice en 2 Corintios capítulo 10. Ya no vivimos igual que todos los demás. Cierra los ojos ahí donde estás. Querida iglesia, Dios te llama al cambio. No toleremos lo que Él no tolera. Amemos lo que Él ama. Cultivemos el fruto del Espíritu en nuestra vida. El amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, por las doctrinas, las ideas extrañas, como dice en Hebreos 13:9. Querida iglesia, como le dijo Jesús a la iglesia de Pérgamo, alineémonos con el corazón de Dios.